Hola a todos los amigos, aquí estamos otra madrugada más, ayudamental.es.ht, religiones. Vamos a reflexionar un poco sobre el tema de qué son las religiones. Ya que estamos en unos últimos tiempos de este Kali Yuga, donde hay un despertar, ¿no? Ese despertar de conciencia, y donde mucha gente se empieza a dar cuenta, ¿no? del gran engaño de las religiones. Y claro, por una parte, como todo, no es bueno radicalizarse en nada, ya que hay gente que despiertan al gran engaño de la somnolencia y igualmente se radicalizan demasiado, ¿no? Por ejemplo, pues que como Jesús fue en parte un invento de Krishna, de otros dioses antiguos y tal, de Osiris y demás, pues claro que todo es mentira, ¿no? Y al final eso también te lleva al New Age, básicamente, de religión a otra religión, es decir, salir del engaño de la Biblia o de la Torá o del Talmud o de el Corán o de cualquier otro libro de religión, digamos. Si sales de eso no puedes ir a otra, no te puedes unir a otro tipo de religión, como podría ser en este caso el New Age, o radicalizarse demasiado en el concepto de yo soy Dios, ¿no? Y somos conciencia y todo eso, que por supuesto que es verdad, ¿no? Pero claro, como decía en el audio anterior, hay un peligro de cruzar, hay un velo fino que realmente, si lo pasas, vuelves a estar en el control arconte, digamos, del engaño, ya que los manipuladores de la Matrix son muy inteligentes, realmente. Entonces veo algunas personas, ¿no? Que, por ejemplo, me sorprende una persona que había por ahí en YouTube que hace unos meses estaba predicando la Biblia y de repente se dio cuenta del engaño y ahora, bueno, se ve que incluso niega, ¿no? a Jesucristo, ¿no? Y se ríe de él y todo. Y bueno, digo yo, bueno, esto es un poco exagerado quizás, ya que las cosas tampoco son así, ¿no? Entonces, dejemos un poco las cosas claras, ¿no? O sea, claro, hay mucho que hablar, habría mucho que hablar, ¿no? Así que bueno, como hay poco tiempo, voy a ir un poco rápido comentando cosas de manera entendible, ¿no? Muchos ya sabemos, ¿no? Que las religiones efectivamente son inventadas básicamente por entidades no humanas, draconianos, reptilianos, extraterrestres, los Anunnaki, los Elohim de la Biblia, en fin, al fin y al cabo viene a ser lo mismo. La religión es un control mental. Por eso, sencillamente, el sistema y los gobiernos lo utilizan a su favor, obviamente, ya que es control. La Biblia, por ejemplo, uno de los libros más vendidos, uno de los bestsellers más vendidos. ¿Por qué es un bestseller más vendido, ¿no? Porque el sistema arconte y los poderes fácticos se basan en la Biblia. Incluso los políticos satanistas ponen la Biblia juramento, bueno, en Estados Unidos especialmente cuando hay un nuevo presidente, pues ponen la Biblia, ¿no? Y juran por la Biblia, cuando realmente son hijos del demiurgo, son hijos de las tinieblas. Entonces utilizan la Biblia igualmente porque ellos saben que la Biblia es un control realmente, ¿no? Como dijo Karl Marx, es el opio del pueblo, es verdad. Entonces la religión, pero hablemos de un concepto metafísico, ¿no? De la religión. La religión es como un espejo que los controladores de la Matrix nos pusieron. O sea, la religión eres tú mismo, realmente. Somos nosotros, somos la religión. Lo que pasa que ellos nos dieron libros, historias, cuentos,
bueno, no es que sean todo mentira, ¿no? Porque por supuesto que en su momento estos parásitos se presentan a los hombres con apariencias terroríficas, ¿no? Y la gente les adoró igualmente. Luego la religión católica, digamos que fue, bueno, inventada por el Constantino en el 325 Concilio de Nicea, después de matar a miles de cristianos, porque creían en la reencarnación y demás, se los cargó a todos y se constituyó la Biblia, ¿no? Bajo los libros seleccionados por ellos mismos, en fin, un control, ¿no? Que a día de hoy, si eso sucediera, nadie de nosotros, vamos, todos detestaríamos, ¿no? Ese libro, esa dictadura, ¿no? Pero bueno, en definitiva, eso como fue hace tiempo, pues bueno, todos hemos sido educados, digamos, ¿no? Cada uno, pues unos con Jesús, otros con Mahoma, otros con Buda, y así todo, ¿no? Todo por zonas geográficas, ya que como dice la Biblia, porque la Biblia tiene verdades, ¿no? Dice la Biblia, por ejemplo, que la tierra fue dividida según el número de los hijos de Dios, en Deuteronomio. Y por eso digo, la Biblia tiene cosas, verdades, tienen historia, te lo está diciendo a la cara, te están diciendo que la tierra fue dividida por básicamente demonios, los hijos de Dios. Los hijos de Dios, bueno, las traducciones modernas y todas dicen que son los hijos de Israel, pero eso es mentira, ya que Israel no existía al principio del mundo, y la Biblia, los textos antiguos dicen que ponen los hijos de Dios. Lo que pasa que las traducciones modernas ponen que es los hijos de Israel, ¿no? Pues bueno, para darles ahí para poner a Israel como si fueran, pues eso, ¿no? Los super, ¿no? Los superhombres. La tierra fue dividida según los hijos de Israel, eso es una estupidez, pero si es lo que dice en los textos antiguos, los hijos de Dios, es decir, los Elohim. Los hijos de Dios no son personas, se está refiriendo a entidades subordinadas al gran arconte, Satanás y al Dabaot, el gran arconte de Miurgo, ya que, bueno, y todas las entidades, y la porción de Israel de Jacob fue para Yahvé, nos dice Deuteronomio, si no recuerdo mal, Deuteronomio 29. Claramente lo está diciendo, ¿no? Que la tierra fue dividida por entidades exógenas para controlarnos y que la porción de los israelitas fue el conocido Yahvé. Pero, tal como dice, pues en España o Francia, México y demás, tiene que tener otro tipo de entidad controlando, ya que Yahvé únicamente le tocó antiguamente a Israel, ¿no? Como ejemplo, el más famoso, digamos. Entonces, bueno, partiendo de esa base, la Biblia ya lo dice, ¿no? Realmente que bueno, que estamos en la granja humana, obviamente. Ahora bien, la religión realmente, lo que digo, es como un reflejo, o sea, lo que hicieron los dioses estos, falsos, fue desviarnos la atención desde el principio, antes de que el hombre fuera consciente de darse cuenta de que él era Dios, no el hombre como tal, sino que todos formamos parte del uno, cosa que también dice la Biblia en Juan 17. Por eso digo que la Biblia, aunque esté manipulada y demás, hay muchas cosas que sí, que son verdad. Jesús, por ejemplo, Juan 17, ruega al Padre y dice, ruego para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. O en Juan 14:20, como siempre he repetido, Juan 14:20 siempre lo dije, Jesús dice claramente, en aquel día sabréis que yo estoy en el Padre está en mí y yo estoy en vosotros. Por lo tanto, Jesús suelta muchas perlas gnósticas, digamos, de conocimiento, donde él está diciendo las cosas como son. En aquel día sabréis, efectivamente, que vosotros estáis en el Padre. En definitiva, nosotros somos el Padre, o sea, fragmentos, chispas divinas de la energía, digamos, suprema, ¿no? Por decir de alguna manera, que llamaríamos Dios. Entonces, no es que la Biblia sea toda una mentira. Yo siempre dije que la Biblia tiene
hay una fuerza positiva, digamos, que también influyó en la Biblia, digamos, que es como que la Biblia quisieron manipular a la gente, pero en la Biblia se ha infiltrado un conocimiento subliminal, que si te das cuenta verás que efectivamente la Biblia tiene que servir al lector para darse cuenta de que todo es mentira, pero de que la persona es la que tiene a Dios. No hay Dios en los cielos, hay Dios dentro de tu mente, de tu cerebro y de tu corazón, que es el trono de Dios, los 24 ancianos, las 24 costillas, los 4 seres vivientes, las 4 arterias que alimentan el corazón, todo simbólico. Entonces, bueno, si hay una verdad. Por eso digo que, claro, no te puedes tampoco radicalizar. Gente que era cristiana, predicadores que estaban ahí, por lo menos respetando a Jesús, ¿no? Y ahora mucha gente ya se ve que, claro, que ya de un sitio se pasan a otro de una manera radical que no es, y no debe ser así. Jesús y demás, Jesús sí es un personaje que quizás haya existido, el Nazareno, yo no lo sé, obviamente nadie lo sabe, yo no lo sé, yo no vivía en Nazaret, por tanto yo no puedo asegurar de que el personaje existiera o no. Ahora bien, a mí no me importa eso, a mí lo que me importa es el conocimiento, digamos, ese que es subliminal, que ese personaje, Jesús, que yo para mí lo respeto, por supuesto, pues eso es lo importante. Y además hay que tener claro de que la Biblia obviamente fue escrita por hombres manipuladores. O sea, los primeros, los masoretas, los judíos y gente que estaría completamente parasitada. Pero hay cosas que se infiltra un mensaje positivo para que te des cuenta de eso precisamente y deseches a todo lo que es una farsa, ¿no? Todo lo que es el control, Jehová, el pueblo de Israel, toda esa violencia, esa maldad, ¿no? Esa discriminación a otros pueblos, todo eso es basura, claramente. Pero hay perlas también en la Biblia. No se puede decir que tampoco todo es una farsa. O sí se puede decir, pero también tienes que darte cuenta de que hay un residuo espiritual subliminal que ese es el que tienes que apreciar, digamos. Yo, por ejemplo, ya digo, yo toda la Biblia, para mí lo más importante es Juan 14:20. Porque ahí Jesús, por ejemplo, o no Jesús, quien fuera quien escribió esa Biblia, pues le vino esa inspiración a ese escritor para decir una cosa que es verdad. En aquel día sabréis que vosotros sois Dios, básicamente es lo que está diciendo. Entonces, bueno, aquí se juntan muchas cosas también, porque la Biblia, claro, fue escrita por hombres, no es palabra de Dios. Eso es absurdo, ¿no? Y ahora estamos en ese tiempo donde sería la apostasía, y donde mucha gente, claro, los religiosos, los fanáticos, vienen diciendo que es eso, ¿no? Que ahora la gente se va a la apostasía de los últimos tiempos, la negación del Cristo. Veamos algunos versículos, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2:3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Famoso, esto es lo que dice todo el mundo, ¿no? Todos los cristianos, que vendrá el tiempo de la apostasía y demás. Veamos alguno más. Bueno, básicamente del Nuevo Testamento poco más hay. Todo lo demás son de cosas del Antiguo Testamento, ¿no? De amenazas de muerte y tal de Yahvé, pero bueno, no voy a leer eso. Por ejemplo, bueno, este es muy curioso, esto no viene ahora quizás a cuento, pero lo voy a mencionar. Segunda de Timoteo 1:15, Pablo de Tarso le decía a Timoteo, ¿no? Timoteo era un esbirro, un aprendiz de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso fue un inventor. Pablo de Tarso era otro hombre que estaba parasitado, el inventor del cristianismo. Nunca vio a Cristo, nunca vio nada. Dice que vio una luz en el cielo, posiblemente sería un ovni.
y dijo a Timoteo: ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Bueno, Pablo de Tarso decía que la iglesia de Asia, que en concreto se está refiriendo a los de la Odisea, si no recuerdo mal, son los mismos que luego en la carta a las 7 iglesias de Apocalipsis, Jesús mismo les da la enhorabuena, porque les dice: vosotros habéis detectado al falso apóstol, ¿no? Esto no viene ahora mismo a cuento, pero bueno, esto muchos los cristianos no lo saben, de que Pablo de Tarso era un falso apóstol, y que una de las cartas de las 7 iglesias, en Apocalipsis 4, si no recuerdo mal, les dice, Jesús les da la bienaventuranza, dice: porque no habéis creído en los que se hacen llamar apóstoles y no lo son. Se estaba refiriendo a Pablo de Tarso. Entonces, bueno, ya digo que la Biblia tiene cosas, tiene unos mensajes que son verdades, o sea, te está diciendo que Pablo era falso, luego, entonces por eso digo que no se puede desechar las cosas tampoco y acabar radicalizándose o tomando a Jesús como que era un farsante, porque no lo era tampoco. Jesús, los textos escritos del personaje de Jesús, obviamente, tienen contradicciones en algunos casos, sí, pero hay que tener claro de que fue escrito por hombres la Biblia, por tanto no puedes decir que es la culpa de Jesús. Si Jesús no sabemos si existió, no sabemos nada, o sea, mucho menos, y la Biblia fue escrita, o sea, miles de años o cientos de años después de nadie, o sea, cuando Jesús existía, no existía ni el cristianismo, ni había nadie que escribiera sobre él. Eso vino todo después, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener eso en claro, ¿no? Bueno, vamos un poco más al tema, ¿no? ¿Quién inventó la religión? Bueno, la religión la inventaron, como todos sabemos, ya básicamente la gente lo sabe, ¿no? Que estamos despiertos, los que estáis despiertos sabéis que la religión es un invento arconte de control mental, efectivamente, pero yo lo que digo es eso, es como un espejo, es como que estos Anunnaki, estos Elohim, lo que hicieron fue desviarnos para que la gente no se diera cuenta y mirara dentro de sí mismo. Entonces pusieron unos libros, unos textos, donde ellos se pusieron como dioses, exteriorizaron nuestro interior, lo exteriorizaron y lo relataron en cuentos, en historias, en mitos y en realidades también. En realidades me refiero, pues bueno, no, por supuesto, la aparición de estos falsos dioses, eso es real. O sea, los reptilianos y draconianos y anunnakis y demás, por supuesto, se presentaron ante los hombres, se presentaron en Sumeria, se presentaron en Acadia, se presentaron a Moisés, en todas las civilizaciones básicamente, incluso a día de hoy también, por supuesto. Lo que pasa que a día de hoy no es una, no se presenta, o sea, a día de hoy ellos se presentan a la mal llamada élite, digamos. Bueno, hoy por hoy, digamos, es que claro, si hablamos de religiones, hay que hablar de reptilianos, básicamente, o sea, y de draconianos, porque es que realmente ellos son, estas entidades, son los que crearon todos los poderes fácticos, la religión, la realeza, el militar, la banca, son los que se encargan de esos patrones de control para la raza humana. Pero claro, la religión no es una, o sea, sí es mentira, pero como digo, es el reflejo de nosotros mismos. Es el reflejo de nosotros mismos. Lo que pasa que exteriorizado, manipulado y protagonizado por otros personajes y entidades que obviamente no somos nosotros. Entonces la religión viene a ser un poco eso, es como un distractor para que tú no mires dentro de ti, lee la Biblia o lees el Corán, y así luego evidentemente la gente se programa mentalmente y luego vete a decirle tú a alguien que Jehová es un arconte y que Dios es esa persona. Claro, la persona te dice apóstata. ¿Y por qué te dicen apóstata? Pues porque lo dice 2 de Tesalonicenses 2:3.
por ejemplo. La pregunta es, y volvemos a lo mismo, es el gato que se muerde la cola, ¿no? Y según de Tesalonicenses, ¿quién lo escribió? Y te dicen Pablo de Tarso, ¿no? ¿Y quién es Pablo de Tarso? O sea, ¿quién era Pablo de Tarso? Pablo de Tarso podía ser a día de hoy cualquier parasitado controlado mentalmente por arcontes que se pone a crear una iglesia y a crear sus historias y a contar sus cuentos, ¿no? De que yo vi a Cristo y cosas de esas. A día de hoy, si aparece una persona como Pablo de Tarso, todos sabemos de que nadie le haría caso. Yo soy el primero que le diría, usted está controlado mentalmente por entidades exógenas, señor. Usted está enfermo, o sea, está parasitado a más no poder, diciendo que ves cosas, que oyes voces, o sea, un contactado por extraterrestres. Lo mismo que hablaba en el otro audio. Dice también supuestamente Pablo de Tarso, porque se supone que Pablo de Tarso es el autor de Hebreos, aunque no hay ninguna prueba de nada, pero bueno, por seguir un poco la teoría oficial, lo digo. Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o la noxis de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Este ha sido otro tema, ¿no? Esta es la religión, es el pilar de la religión de control mental, es ese, ¿no? El de la remisión de pecados y de la salvación, ¿no? Te tienes que ser salvo. Realmente los religiosos no saben, nunca se han cuestionado de que tienen que ser salvos, que es precisamente, a mi modo de verlo, de la reencarnación. Precisamente lo que Constantino mató a los cristianos que eran reencarnacionistas. Por algo lo hizo, ¿no? De que el Constantino pues estaba también influido por entidades demoníacas, básicamente, y te dicen que, bueno, nos han dicho que los pecados, ¿no? Y que pecados realmente, y que Jesús vino y que limpió nuestros pecados, pero el mundo cada día, como sabemos, está más pecador que nunca, ¿no? O sea, te dicen que Cristo limpió tus pecados, pero a día de hoy siguen existiendo religiones y iglesias que van por ahí diciendo tú eres un pecador o cosas de estas, ¿no? O sea, el pecado sí, por supuesto que el pecado, hay un pecado, por supuesto que los pecados, yo no niego que no haya pecados, por supuesto que hay pecados y no hay que pecar, pero bueno, pecar básicamente es, el mayor pecado es no tener una verdad, o sea, para mí ese es el mayor pecado es no aceptar la verdad, sencillamente, el estar durmientes, eso es un pecado. Aparte de todo lo obvio, ¿no? Obviamente todos los pecados, matar a alguien o cosas de esas, obviamente que es un pecado. Pero no es que, o sea, no, nadie nos no hay un, o sea, la remisión de pecados y todo eso viene de todas las civilizaciones antiguas, de las religiones, completamente bruscas y brutales, ¿no? Asesinas, donde únicamente tenían que matar animales, entregar animales muertos a entidades exógenas, y estas entidades demoníacas lo que hacían eran, como bien dice la Biblia, olor grato a Yahvé. Y Deuteronomio, el libro de Levítico dice como 6 veces, expresamente lo dice que los sacrificios son el pan y el alimento de vuestro Dios. Ningún cristiano, ningún judío, nunca había nadie reconociendo lo que dice Levítico. Cuando dice a los hijos de Aarón, el sacerdote, ustedes se levantarán por la mañana y se pondrán a preparar el pan de vuestro Dios. La Biblia no se corta, lo dice claro, dice claramente que los sacrificios eran comida para aliens, básicamente, o sea, adrenocromo, emanación de sangre, de muerte, que ascendía y venía la gloria de Yahvé, y qué rico, y absorbía toda la energía de muerte y sangre, ¿no? Entonces, bueno, obviamente pues eso es terrorífico. Pero bueno, me estoy metiendo mucho con el tema de Yahvé y demás, que es que aquí, claro, habría mucho que hablar y no hay tiempo, ¿no? Yo quiero hablar de la religión, el concepto únicamente. El concepto es ese.
El concepto es que es un espejo de nosotros mismos, distorsionado, exteriorizado, protagonizado por otras entidades usurpadoras que se hacen pasar por lo que nosotros somos realmente. Nosotros somos dioses. No somos dioses, siempre hay que explicar bien, ¿no? Porque no quiero no quiero que nadie me malentienda, ¿no? Como si fuera un New Age. Nosotros somos dioses, me refiero únicamente fragmentos, somos componentes de ese Dios verdadero. Un concepto es llamarlo Dios para que se entienda, pero obviamente que no es una entidad, ni es nadie, o sea, no es una persona ni una entidad que castigue, ni que juzgue, ni nada. Nosotros nos castigamos a nosotros mismos, nosotros nos juzgamos. La conciencia, el Cristo es la conciencia del hombre, o sea, esa voz interna que tenemos, eso es Cristo, o sea, eso es el Dios, Cristo y Dios, da igual, es lo mismo, para entenderse. Y quien tiene un espíritu, digamos, quien está en Dios, de verdad, no hace cosas malas, sencillamente. Y todo esto te lo viene a decir la Biblia, lo que pasa es que la Biblia te lo está exteriorizando completamente siempre, ¿no? Y te dicen, porque vino el Hijo del Hombre, que también te está dando revelación, porque el Hijo del Hombre se refiere a nosotros, a los humanos. Por eso digo que la Biblia o la religión es opio para el pueblo, pero es opio para el pueblo inconsciente, pero realmente no es... Es opio para el pueblo, sí, pero si lo cuelas, si lo pasas por el colador y te quedas con la esencia, te das cuenta de que tú eres la religión. Es tiempo de apostasía en estos tiempos. Apostasía o despertar, ¿no? Eso es otro tema, porque, claro, ahora mucha gente empieza a despertar y darse cuenta del engaño, y por culpa de que Jehová se dan cuenta de que Yahvé era un falso Dios, ya se radicalizan mucho quizás y ya desechan todo, ¿no? Como que Cristo también es una farsa, como que... Sí, o sea, que sí, quiero decir que sí que es una farsa la Biblia, pero parece que la gente no se da cuenta de que ellos son la Biblia, de que la Biblia no es que sea mentira, sino que tú tienes que darte cuenta de que la Biblia eres tú, básicamente, o sea. Y que la Biblia, ya digo, en la Biblia, aunque haya sido manipulación, sí que hay infiltrado un espíritu de verdad, que es precisamente cuando dice algunas perlas, unas perlas reales, ¿no? Por ejemplo, Jesús, Juan 17, Juan 14, 20, el Apocalipsis, o sea, el Apocalipsis, cuando describe el trono de Dios, realmente es completamente esotérico. Está hablando de nosotros mismos por dentro. Ya digo, el trono de Dios es el corazón. Es que eso, las 24 costillas, los 24 ancianos. Entonces, claro, si te das cuenta de todo eso, tampoco puedes decir que la Biblia es de control mental, que sí que lo es para quien no ve más allá de la letra. Pero no es, ya digo, hay este mundo dualista, ¿no? Yo creo que aunque hubieran querido hacer la Biblia para controlarnos mentalmente, hubo ahí una infiltración, digamos, buena, ¿no? Para muy sutil, muy sublime, para que cuando te des cuenta de eso, logres quedarte con eso y desechar todo lo demás. O sea, la Biblia, los textos, digamos, ¿no? Los textos religiosos son una locura por eso mismo, ¿no? Son confusionales, y si los ves de la parte externa, es todo lo ves como una farsa, como un mito, obviamente, pero no, pero también tiene una sustancia que está bien, digamos. Porque ya sabemos que el diablo, por decir de alguna manera, y el enemigo de los hombres, ya sabemos que siempre ya sabemos que el nuevo orden mundial y la élite y demás, cuando van a hacer algo y demás, siempre dan avisos subliminales, ¿no? Como sabemos, simbología, símbolos. Ellos no pueden esconderse y actuar de una manera completamente como ellos quieran.
ellos tienen que avisar realmente. O sea, ellos tienen que, digamos, no sé, ellos tienen miedo a algo, que saben que ellos, antes de atacar a la raza humana o intentar arrebatar la chispa divina de los hombres, ellos te tienen que avisar, tienen que hacer algo, y si tú no te das cuenta, entonces te violan el libre albedrío. Así es como funciona la Matrix y los arcontes. Los arcontes, la Matrix, cada vez que te quieren hacer algún ataque psíquico o lo que sea, siempre habrá una previa señal, ya sea por sincronías, números, lo que sea, muchas cosas. De esto hablé hace tiempo ya, de cómo evitar que violen tu libre albedrío, y eso es que te des cuenta de las señales que te van a dar antes, porque ellos siempre te tienen que dar una señal. Ellos no pueden actuar así porque sí. Igualmente se aplica en el plano físico y en el espiritual. En el plano físico pues lo vemos con la televisión y los medios terroristas de información siempre están lanzando, bueno, ellos no lo hacen solo por avisar, sino que también lo hacen para que la gente esté con ese miedo, ¿no? Y control mental y creación de egregores y demás, pero lo tienen que anunciar. Lo tienen que anunciar para que los elegidos, entre comillas, se den cuenta, ¿no? Y digo lo de los elegidos porque la Biblia dice que incluso los elegidos serían engañados. Entonces, bueno, viene a ser un poco eso. Entonces, estamos en esos tiempos de apostasía, que bien podría llamarse apostasía o conciencia o consciencia, ¿no? Del despertar. Hay un velo fino que puede separarte de una cosa u otra. El despertar de conciencia, eso sí está bien, claro. Pero la apostasía de una manera cegadora, sin darse cuenta de todas estas cosas, pues obviamente que lo que hace es a mal, y muchos elegidos serán engañados, efectivamente, como dice la Biblia. Yo por eso no me radicalizo tampoco, o sea, yo sé lo que reconozco, que sí, que hay manipulación y que todo es una farsa, pero también hay que reconocer la sustancia escondida, digamos, que de vez en cuando Jesús va diciendo por ahí, ¿no? Por ejemplo, pues como digo, eso, Juan 14:20, Juan 17. Y que hay que tener cuenta de que no existe un Dios, digamos, que haya hablado a la gente y les haya dicho lo que tienen que escribir en la Biblia, ¿no? Eso es obviamente... O sea, la Biblia viene, ya digo, no viene de los que escribieron la Biblia ya viene desde el principio de los tiempos. Siempre hubo textos sagrados, lo de sagrados entre comillas, ¿no? Pero bueno, siempre hubo, o sea, las tablillas sumerias y las copias, o sea, mitos, diluvios. Pero bueno, hay que tener claro que al final no se puede, hay que tener cuidado, ¿no? No se puede decir que como Jehová es el falso Dios y demás, pues nada, pues entonces todo es mentira, Jesús no existió tampoco y demás, como una persona, ¿no? Ya digo, me quedé sorprendido porque hay por ahí un canal de YouTube que predicaban no, que estaban exponiendo a Yahvé, hasta ahí todo correcto, pero ahora por lo visto, claro, se ve que el amigo que lleva ese canal de YouTube ahora ya incluso ofendiendo a Jesús, ¿no? Con palabras. Yo lo estaba escuchando y decía, uy, esta persona me parece a mí que de un arconte pasó a otro, porque los arcontes son muy listos. Y si pasas una línea y por una frustración, ¿no? La frustración de la religión, una persona que se frustra dice, oh, Jehová es Satanás, ¿qué me queda en este mundo? ¿No? Todo es mentira, ¿no? Todo es mentira.
Sí, todo es mentira, pero hay un porcentaje que no es mentira. Y ese porcentaje es completamente subliminal y es un pequeño porcentaje, pero es muy importante no perderlo, porque si lo pierdes entonces ya cruzas la línea y vuelve a agarrarte el demiurgo, vuelves a estar en posesión del diablo, ¿no? Digamos, comúnmente. Y eso sí sería una apostasía ya. Por eso, realmente, estas entidades que controlan la Matrix, obviamente son muy listas. Y es un pequeño resguardo, la verdad. La verdad es un pequeño, digamos, un pequeño resguardo que no te puedes mover mucho más. Cuando llegas a esa verdad, mejor no intentes buscar mucha más verdad o no comerte mucho más la cabeza. Porque entonces a lo mejor sales ya de eso y vuelves. Es como un camino, es un camino, ¿no? Es como un camino, tú vas caminando por esta vida o vas buscando, hagamos una parábola, ¿no? El camino, vas caminando por un monte, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos peligros y demás, y y a lo mejor llegas a un sitio que hay una casita, un refugio, y hay una tormenta afuera. Entonces, si te metes en ese refugio, quédate en ese refugio. Si sales o si buscas saber qué hay más adelante, a lo mejor vuelves otra vez a caer en otro engaño. Yo por lo menos así lo veo y como ya conozco el engaño, pues sé que el engaño puedes llegar a la verdad y puedes volver al engaño. Ese engaño puede ser creerte que únicamente, pues eso, pasar de la Biblia al New Age o al mundillo consciente, espiritualidad y todo esto de una manera, al hacerlo tan rápido, esa transición espiritual, como es muy rápido para mucha gente, ese es el problema, porque lo tienes que digerir poco a poco. Si de un día a otro te pones y dices, ya no creo en la Biblia, y mañana me pongo a ver vídeos de New Age, o de que yo soy el yo soy, y de todo, ¿no? Entonces, claro, la gente empieza ahí rápidamente a recibir toda la información que no le da tiempo a pensar ni a digerir las cosas. Y acaban colándose los maestros guías, el falso, el exageramiento también, ¿no? De yo soy Dios. Tampoco es así. O sea, si tú no eres Dios, ni yo soy Dios. Lo que somos en todo caso somos emanaciones del Dios viviente, fragmentos, chispas divinas. Eso sí, pero nadie es Dios de decir yo soy Dios. O sea, eso ya es un ego arconte. Porque el yo soy también es un ego arconte. Yahvé, cuando dijo a Moisés en Éxodo 3:15, yo soy el que soy y no hay Dios fuera de mí y demás, pues sí que hay Dios fuera de él, nosotros, pero nosotros somos muchas, o sea, hablo de la gente, ¿no? No hablo de una persona solo. Por tanto, fuera de mí, hablando de mí así personalmente, yo digo sí, fuera de mí por supuesto que hay Dios, hay dioses. Son otras personas que tienen también la chispa divina. Entonces, claro, somos Dios todos en todo caso, pero no podemos decir yo soy Dios como tal, porque ya en ese aspecto es la arrogancia, acabamos diciendo lo mismo que Yahvé, ¿no? Yo soy Dios y no hay nadie fuera de mí, lo mismo que dijo Yaldabaoth, Demiurgo. Obviamente, Satanás, básicamente, o sea, acabas en la apostasía, eso es en una apostasía ya de engaño. Entonces, bueno, ya me estoy yendo un poco de tema, ¿no? Pero bueno, la Biblia, las religiones. Veamos un poco de religiones, de tipos de religiones que hay. Por ejemplo, anímicas, de elementales. Yo personalmente, bueno, yo no la comparto, pero quiero decir, por ejemplo, religiones animistas, ¿no? Fue de las primeras. Una creencia, ¿no? En la existencia de eso, de elementales, espíritus de los campos, de los montes, árboles, ríos, un poco New Age, que si la Pachamama y tal,
en todo hay una verdad, tampoco todo no es mentira. Yo, por ejemplo, no soy New Age y tampoco adoro a la Pachamama, pero sí me gusta, sí entiendo o respeto e incluso hablo a veces con entidades elementales cuando estoy en el monte por aquí por fuera. O sea que no lo veo tampoco. Esa, ya digo, eso serían las religiones animistas, creencia en los seres elementales y demás. Yo, a ver, yo reconozco que yo no invoco a ninguna entidad ni nada, pero con el tema de los elementales, como vivo en el monte y demás, pues bueno, sé que siempre ya he visto muchas cosas y las lucecitas de ellos y tal. Y bueno, sí que a veces cuando salgo por ahí, hoy mismo hace un par de horas que estuve fuera, estuve casi una hora hablando con los espíritus de los árboles. Porque no lo veo tampoco, no, yo lo hago conscientemente, ¿no? Lo hago porque sé que están oyéndome cada vez que salgo por aquí afuera y bueno, pues les sigo un poco el juego y empiezo a hablar como si fueran vecinos. Hablando así normal, ¿no? O sea, hablando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis por ahí, elementales? Y muchas veces responden las respuestas. Veo chispitas por ahí de luz, aparecen sonidos. Pero bueno, no estoy diciendo que yo sea de nada de eso, pero luego otras religiones politeístas, por ejemplo, ¿no? Pues de varios dioses. Por ejemplo, la egipcia, los griegos, religiones monoteístas, que tampoco existen realmente, pero bueno, se supone que serían las religiones de Abraham, ¿no? El Islam, judaísmo y cristianismo, religiones monoteístas de creencia en un solo Dios, pero la Biblia en todo momento ya dice que son los Elohim, son varios. O sea, lo de la religión monoteísta no existe, la verdad. Los que dicen que son monoteístas, sí, lo son de una manera fanática, ¿no? De yo solo adoro a Jehová, o yo solo adoro a Alá, o yo solo adoro a Hashem, como dicen los judíos, ¿no? Pero bueno, están engañados, obviamente, ya que Hashem o Alá o Yahvé, aparte de que es el mismo gran arconte, tiene a su control a otros demonios, otras entidades. Como bien dice Deuteronomio 29, la tierra fue dividida según el número de los hijos de Dios, arcontes. Las religiones en la Edad Media también, que bueno, digamos que ya venía a ser catolicismo satánico básicamente. Las religiones de la época moderna, pues el New Age, los evangelistas, ¿no? De los hermanitos cósmicos estos, que de esto sí que no confío nada. Es que los hermanitos cósmicos para mí son los mismos arcontes. Y bueno, ¿qué más decir? Mucho más se podría decir, pero bueno, historias de siempre. O sea, la religión, ya digo, ya en el Paleolítico, pues se supone que ya lo que llamamos, ¿no?, la edad de piedra o los cromañones y demás, también tenían indicios. Bueno, es que esos directamente se les aparecía a los grises, a los hombres primitivos. Y por eso hay dibujos y cosas. O sea, la historia deja claro que, pues bueno, que las religiones, que muchas personas, civilizaciones antiguas, presenciaron directamente, pues eso, naves extraterrestres o interdimensionales, los grises y demás, y la gente lo retractaba, ¿no? Pues como sabemos y como han quedado muchas pruebas a día de hoy. De eso hay muchas pruebas, pero no hay ninguna prueba de Dios. No hay ninguna prueba de Dios que viva en los cielos. Pero sí que hay pruebas de aliens y de cosas. Así que bueno, estamos solos en ese aspecto y no hay Dios externo realmente. El Dios está dentro de nosotros y eso no es ninguna apostasía, como dirían los religiosos, ¿no? Porque claro, para un religioso esto sería la apostasía de los últimos tiempos, que estamos negando a Cristo
y que somos como Satanás, que decimos yo soy Dios, básicamente. Yo no digo eso, para empezar, pero por eso digo, se parece mucho, pero yo no digo eso. Estoy dejando claro que hay que mantener, no hay que pasarse ni de un sitio ni a otro de una manera radical. Yo realmente me mantengo en las perlas que dijo Jesús. Jesús dijo: en aquel día sabréis que yo estoy en el Padre está en mí y yo en vosotros. Por tanto, eso es correcto. A mí eso no es una apostasía. Yo siempre lo dije esto, y a todos los que me llamaron a vez en cuando alguno que me llama apóstata, gnóstico, masón, me dicen incluso, o sea, masón. O sea, como si yo fuera masón, entonces tendría que estar sirviendo al arquitecto del universo. Cuando para mí el arquitecto del universo es Satanás, el enemigo, el que nos quiere aquí presos en la materia. Yo no soy masón para nada. De hecho, los masones me odian, vamos. Hay un grupo de masones, francmasones por ahí, sé yo que los tengo de fans y me andan por ahí. Bueno, no sé si andarán ya o no, pero bueno. Igual que ellos, pues algún cristiano seguramente, y también, y un musulmán, y es que cualquiera. Si estás fuera de todo el control arconte, es que puedes tener haters, cristianos, masones, de todo. Porque claro, no servimos a ningún dios arconte, claro, como el de ellos. Satanás, claramente, ¿no? Baphomet, el venerable maestro de todas las logias y iglesias y sectas y clubs sociales y rosacruces de todo tipo, todos. Para mí todo. Si hay alguien que está escuchando, masón o lo que no se ofenda, porque yo lo que digo es para todos. Lo mismo que yo puedo decir de los masones, lo digo de cristianos. O sea, obviamente que no es lo mismo como tal, ¿no? Ya que el cristiano, obviamente, inconscientemente lleva otra voluntad de no hacer unas cosas, de no ser tan conspiranoico, ¿no? Contra los otros. Pero bueno, al fin y al cabo todo el mundo está engañado y por tanto la sentencia para mí es la misma. Es porque claro, es como si una persona, si tienes que, yo no juzgo a nadie, ¿no? Pero quiero decir, si tienes que hacer un juicio de quién es peor, ya no tienes que ver el final de las cosas, decir, bueno, ¿tú qué estás haciendo? O sea, tú dices que eres cristiano, pero andas insultando, ofendiendo a alguien que no es un cristiano, le dices que se va a ir al infierno. Y si eres masón, te crees que tienes un conocimiento escondido supremo, utilizándolo para tu favor y para tu secta. O sea, entonces completamente, a mí eso no me gusta, ¿no? Y por eso todos, casi todos, no les gusta mucho escucharme. Pero bueno, enviamos un saludo a todos los hijos de Yaldabaoth que están en estas cosas. Y bueno, eso es parte de la religión. Eso es la religión. Eso es la religión. La religión es el fanatismo, el sectarismo, es que claro, por eso tiene tanto peligro la religión, porque la religión, en nombre de Jesús, ha habido todas las muertes que han hecho, ¿no? O sea, han matado miles de personas en nombre de Jesús, cuando el mismo Jesús perdonó a la mujer que le iban a apedrear, ¿no? A María, supuestamente, pues sería María Magdala, que prostituta, ¿no? De aquel tiempo en Israel, y Jesús, pues quien sea libre de pecado tire la primera piedra. Completamente correcto. Pero hoy por hoy la gente tira piedras todo el rato, ¿no? Porque yo soy esto, yo soy lo otro. Y divide y vencerás. Esa es la cosa de las religiones. Invenciones reptilianas, arcontes, draconianas. Y de todo tipo de extraterrestres. Pleiadianos también. De todo. Todo. Ya digo, no podemos confiar en nada, no se puede confiar en nada. Estamos solos. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Ahí está otra clave que sale en la Biblia, que hay que entender cuando le dicen eso a Jesús. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Pues eso va para todos nosotros.
me dices que eres hijo de Dios, pues búscate la vida tú, o sea, búscate tú cómo salir de esta Matrix, digamos. Y bueno, hay que tener, como digo, no pasarse de las fronteras. Y en los tiempos en los que estamos, como digo, hay que tener mucho cuidado, precisamente, porque es un tiempo de apostasía y de despertar de conciencia, y ambas cosas te pueden llevar a la perdición si no lo equilibras de una manera equilibrada. Porque no en todo, en la mentira también hay cosas de verdad, ¿no? O sea, ya sabemos que el engaño, pues el mayor engaño siempre se oculta de muchas verdades. Eso pasa en la Biblia, aunque en la Biblia digamos que sería al revés, ¿no? La verdad está oculta en muchos engaños, básicamente. Que la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento ya, yo creo que no hace falta ni hablar de él. Aunque incluso en el Antiguo Testamento hay infiltraciones de mensajes codificados que te están diciendo una verdad. Por ejemplo, en Jeremías. En Jeremías, a saber quién escribió ese libro, no sabemos nada, ¿no? Pero bueno, Jeremías. En Jeremías de repente dicen, así de repente sale como otro Dios, otra interferencia que dice que porque yo no ordené a los israelitas salir de Egipto y yo no ordené que hicieran sacrificios. Eso lo dice en Jeremías. Tampoco nunca he escuchado a ningún pastor ni nadie que hablen de eso. Lean Jeremías y verán cómo hay interferencias, parece ser, hay interferencias, llamémoslo así, de revelación que parece ser avisos más positivos, como diciendo, ya digo, ¿no? Si en el Antiguo Testamento todos sabemos que Yahvé ordenaba los sacrificios, pues bien, en Jeremías dice que no. Hay una interferencia por ahí, de repente, la inspiración de Jeremías, o de quien sea, o la mano del escriba, que le hizo decir eso, ¿no? Y eso yo lo tengo muy en cuenta, ¿no? O sea, esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, porque es como que la Biblia, ya digo, es como que la quisieron hacer para controlar a la gente, pero aún así hay una interferencia positiva de algo que dijo, como un, digamos, Dios, llamémosle como que el Dios verdadero, por decir de alguna manera, el Dios verdadero permitió que la Biblia fuera, hablando así un poco de manera literal, ¿no? La Biblia fue creada para manipular a los hombres, creada por aliens, básicamente, y contactados, que fueron los escribas, pero digamos que el Dios verdadero también metió ahí su interferencia para avisarnos, para que la gente se dé cuenta, ¿no? Que diga, vale, tú estás leyendo la Biblia, te está diciendo que el arconte Yahvé se alimenta de cadáveres, pero parece ser que el Dios verdadero diría, bueno, tengo que meter mano aquí y decir, y voy a meter una frase, ¿no? Voy a meter una frase que, por ejemplo, eso en Jeremías, yo no ordené los holocaustos, yo no ordené que salieran de la tierra de Egipto, o sea, está tumbando todo lo que dijo, todo lo que está hablando antes el Antiguo Testamento. Y ya digo, pero eso como son muy pequeñas, son unos versículos en todo, y nadie lo explica, no veréis a ningún, bueno, no lo sé, quizás hay alguien que lo explique, pero yo en su momento busqué a ver si había alguna predicación de algún pastor o alguien que explicara eso, y no encontré nada. Juan 14:20, lo mismo, buscad explicaciones de Juan 14:20 en internet, todo sacado de contexto, nadie lo explica. Las famosas páginas web de internet, que si godquestions.org, bible.com y cosas de esas, no, una miseria de estudios, no lo hacen porque no pueden. No te van a decir ahí, sí, es que aquí Jesús está diciendo que en aquel día sabréis que no hay ningún Dios, que vosotros sois básicamente componentes de Dios. No te lo van a decir eso. Y se ponen ahí a dar vueltas, ¿no? Te explican, sí, Juan 14:20, el Señor le dijo eso, y no dicen nada, o sea, yo lo busqué todavía, nada, hace poco, hace unas semanas, estuve diciendo, a ver si hay alguien que lo explique. Y nadie, no me lo explico, la verdad. No me explico cómo
cómo pueden... Yo creo ese es el espíritu del engaño, o sea, ese es el espíritu de la ceguera, ¿no? De que leas la Biblia pero no te des cuenta de ciertas cosas, que son las más importantes. Así que bueno, ya digo, aparte la religión es un engaño y demás, pero hay algo ahí de vez en cuando que si te das cuenta de ello se aprecia, ¿no? Que es algo, una interferencia, digamos, del Dios bueno, por decir de alguna manera. El Dios bueno, digamos, que metió mano también de vez en cuando ahí para avisarte, ¿no? Para decir, hey, fíjate en esto, que te estoy aquí desmintiendo todo lo que están diciendo los otros. Y da igual si lo escribió un masoreta, un escriba o lo que sea. Esas personas que escribieron eso, lo escribieron por algún tipo de influencia mental. Ya puede ser alienígena o de Dios o de quien sea, pero bueno, es una interferencia positiva en ese caso, ya que son revelaciones positivas, en las que desmantelan, por ejemplo, eso, al falso Dios Yahvé, y te dicen que no, que en aquel día tú sabrás que tú eres Dios. Así que bueno, amigos, poco más que decir, la verdad, se podría estar hablando más, pero bueno, vamos a cortar ya. Y nada más que decir, la verdad, se podría decir más, pero bueno, para no enrollarse más, voy a cortar. Y nada, aquí en la página web www.ayudamental.es.ht, pues ahí está la página web. Si alguien quiere ayuda mental, como dice el nombre, nuevo proyecto para gente que necesite o que quiera tener una charla, digamos, para ver qué problemas pueda tener en su mente, si es algún tipo de arconte, parasitaciones o lo que sea. Estamos ahí para ayudar y para, como siempre digo, ayudando a otros, también me ayudo a mí y ayudo al todo. Hay que ayudarse entre los que estemos conscientes, ¿no? Digamos, y ayudar a gente que esté bajo el control del gadú, de la Matrix. Porque estamos aquí de granja humana, pero si estamos conscientes y despiertos, como decimos tanto, pues hay que utilizarlo también. No podemos, hay que estar ayudando también, entendiéndose, ¿no? Está claro que no, yo también necesito ayuda, pero ya digo, como Dios, como me tengo que bajar de la cruz y salvarme a mí mismo, pues bueno, ya lo tengo asimilado. Así que nada, amigos, ayudamental.es.ht, por si alguien necesita ayuda para bajarse de la cruz, yo le ayudo. Sin afán de dinero ni de nada, o sea, completamente gratis y demás, y nada más, amigos. Y nada, quien quiera que le dé like al vídeo, que comparte y todo eso, a ver si YouTube me odia, porque vamos, yo creo que me tiene los algoritmos de YouTube, ya por la voz me deben tener súper censurado. Así que bueno, no sé si alguien le da like al vídeo y todas estas cosas, a ver si llega a más gente que pueda necesitar ayuda mental. Porque, como digo, pues bueno, yo ya tengo como ya la tralla mental que ya tuve yo en toda mi vida y demás. Creo que estoy capacitado para poder asesorar psicológicamente a otras personas. Mucha gente que ahora mismo, pues eso, entre la apostasía, entre el nuevo orden mundial y todo este mundo, y la gente tiene miedo a la muerte. La gente tiene miedo a que te quitarán todo y serás feliz. Y yo ya digo una cosa, o sea, hay que estar preparados. Sí, hay que estar preparados para lo que viene, pero sobre todo tienes que estar preparado psíquicamente, espiritualmente, físicamente también. Prepara lo que tú quieras, pero ya hablaremos también del tema de la Agenda Arconte 2030, que no la van a poder hacer como quieren. Eso, así que bueno, que la gente no tenga mucho miedo tampoco, porque la Agenda Arconte 2030
eh, no va a dar, no les da, bueno, ellos la van a tirar para adelante, pero no va a dar, no les da tiempo, no les está dando tiempo. Y aparte es que coinciden muchas cosas. Coincide el final de los jubileos en el año 2033, que ya lo había dicho hace mucho tiempo. Creo que ya en 2016 hablé de eso. Los jubileos son cuando se terminen los jubileos, supuestamente sería la llegada del Cristo, o sea, o sea, yo hice los cálculos en su día ya y es verdad, es en 2033. O sea, 33, o sea, todo, nada es casual, el número, todo. En 2033 algo va a pasar. Casualmente, mi DNI de aquí del mundo se caduca en 2033. Lo fui a renovar hace poco y lo vi, me ponía fecha de caducidad 2033. Y digo yo, guau, este carnet no lo voy a renovar más. 2033 salimos de la Matrix, con un poco de suerte. Bueno, hay gente que se quiere quedar aquí. Yo personalmente, si salgo de la Matrix en 2033, estaré contento. En fin, no voy a volver. Voy a callarme ya, amigos. Un abrazo, se os quiere y nos vemos en otro audio. Hasta la próxima.